Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar un momento de la palabra basado en el libro de los Salmos, un texto muy conocido del Salmos 23, donde el salmista nos habla del pastor y nos habla también del rebaño, que sería la iglesia. Hermanos, David sabía de lo que estaba diciendo. Recordemos, hermanos, que David, antes que llegara a ser rey, la Biblia dice que fue simplemente pastor de ovejas. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando David fue enviado de parte de su padre, llamado Isaí, cuando sus hermanos estaban en la guerra, y el padre le dice, ve, lleva comida, lleva pan para tus hermanos, porque sus hermanos eran hombres de guerra, y él simplemente era pastor de ovejas. Y cuando llega, hermanos, en el campo de batalla, donde estaban los soldados de Israel y al otro lado estaban los filisteos, escuchó David las palabras del filisteo llamado Goliat. Entonces David, él estaba tan seguro y tan convencido que él quería enfrentarse con Goliat. Entonces, hermanos, ¿cómo podía comprobar David que podía contra ese hombre llamado Goliat? ¿Cómo podía, hermanos, comprobar que David verdaderamente iba a poder vencer a ese hombre? Era tan grande. David no era hombre de guerra, simplemente era pastor de ovejas. Entonces David justificó con estas palabras al rey Saúl diciendo, yo soy un pastor de ovejas. Pero cuando vino el oso, cuando venía el león, cuando venía el tigre, dice, cuando venía todo lo que atacaba a mis ovejas, dice, yo lo mato. Yo lo maté, dice, yo lo maté un oso. Cuando el oso venía para atacar a mis ovejas, yo lo maté. Eran animales, hermanos, feroces, pero David no le tuvo miedo, lo mató. Entonces, con estas palabras, hermanos, el rey Saúl tuvo fortaleza. Entonces dijo, este hombre, déjalo que vaya a la guerra. Entonces, hermanos, sabía que era ser pastor. Ser pastor, hermanos, era dar su vida por las ovejas. Estar dispuesto, hermanos, ser pastor es estar dispuesto a dar tu vida por tus ovejas. Y eso lo dijo Jesús. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan? Jesús dijo que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y eso es lo que precisamente, hermanos, hizo el Señor en la cruz. Dio su vida por nosotros, por sus ovejas. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y por esta razón David, él no titubea en decir el versículo 1, Jehová es mi pastor. Si usted se enfocara en este versículo, David no está hablando del pasado ni del futuro. Él está hablando del presente. Es mi pastor. Él estaba tan seguro. Él, hermanos, estaba convencido que el Señor es su pastor. Y eso, hermanos, es una pregunta muy seria y muy personal en nuestra vida. Usted como persona, ¿estás convencido que el Señor es tu pastor? ¿Estás convencido, hermano, que el Señor es tu pastor? ¿Estás tan convencido que Él es verdaderamente el que está pastoreando tu vida? ¿Y estás, hermano, usted atento a la voz de tu pastor? Porque recordemos, hermanos, que la oveja también sabe escuchar la voz de su pastor. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen, dice, mi voz. Hermanos, en el Señor, si verdaderamente estamos convencidos que el Señor es nuestro pastor, entonces también nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar, hermanos, dispuestos siempre de oír la voz del Señor, estar atento de escuchar a nuestro pastor a través de su palabra. ¿Qué tanto tiempo, hermano, hemos tomado como creyentes? Todos los días, tal vez toda la semana, todos los años, de tomar un momento de escuchar a tu pastor. No el pastor tal vez que ahora está exponiendo la palabra, sino el príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué tanto tiempo, hermano, hemos tomado ese hábito de decir, yo debo escuchar al Señor? Hermanos, en el Señor, decía el expositor, hermanos,
Miguel Núñez, que no esperes hasta que tengas tiempo, porque eso a veces decimos, a ver qué hora me voy a desocupar. Nunca vas a tener tiempo. Es cuestión de administración, es cuestión de disciplina, de aprender a escuchar a tu pastor. Así que, hermanos, un versículo o un capítulo todo el día. Pero el creyente debe estar dispuesto, hermanos, de escuchar y estar atento a la voz de su pastor, porque Él cada día nos habla, nos llama, nos enseña a través de su palabra. Y nosotros también debemos estar tan convencidos en expresar y decir, el Señor es mi pastor. ¿Estás convencido, hermanos, que el Señor está pastoreando tu corazón? ¿Estás tan convencido, hermanos, que el Señor es el que realmente te está pastoreando todos los días a través de su palabra? Pero David, él lo dice, el Señor es mi pastor. Él no titubeó en decir, a ver qué va a pasar. No, David decía, él dijo, es mi pastor. Nosotros también, hermanos, debemos analizar y preguntarnos esta tarde, ¿el Señor es mi pastor? ¿Él está pastoreando mi vida? ¿Estoy seguro que en la presencia de Él estoy tan seguro? Hermanos, nosotros también como creyentes debemos estar seguros si el Señor nos está pastoreando. Segundo, hermanos, si verdaderamente Él es nuestro pastor, debemos tener seguridad. David tenía esa seguridad en decir, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, si verdaderamente estamos convencidos y seguros que el Señor, Él es verdaderamente el que nos está pastoreando, entonces también debemos estar seguros. ¿Estás seguro, hermano? Si el día de hoy nos sorprendiera también la muerte, ¿estás tan seguro que irás con el Señor? ¿Estás tan seguro que Él verdaderamente te está pastoreando todos los días? A mí, hermanos, me sorprendió cuando una hermana me manda mensaje que el pastor José Aguilar Osorio había fallecido. Porque hace, creo que, hermanos, un año estuvimos también en un recital como lo tuvimos hoy, en su iglesia. Él era un pastor joven todavía, fuerte, y él expuso de esta noche la palabra del Señor. Pero, hermanos, la muerte llega cuando menos lo esperamos. Y la pregunta, hermanos, ¿estamos seguros que en medio de nuestra tribulación el Señor es el que nos está pastoreando? Todos los días, hermanos, el creyente debe tener seguridad, porque debemos estar refugiados en los brazos del Señor, estar seguros en la presencia de Él, porque Él nos ha prometido que Él estará con nosotros. Y Jesús lo dijo también, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estaré con ustedes, dice, el Consolador estará con ustedes, la presencia del Señor estará con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. No solo hoy, sino todos los días. Hermanos, debemos preocuparnos seriamente. La muerte no nos pregunta si queremos o no queremos morir, pero el creyente debe estar tan seguro. El día que nos toca ir de este mundo, debemos estar seguros que iremos con el príncipe de los pastores. Debemos estar tan seguros, hermanos, que el Señor fue a preparar hogar celestial para que todos nosotros, aquellos que hemos creído verdaderamente en el Señor. Por eso, hermano, no nos debe sorprender cuando la muerte, hermano, llega en nuestra vida. Pero tampoco debemos tener, hermano, temer nuestros momentos de adversidad, porque en medio de nuestra adversidad el Señor está ahí. El Señor está ahí. Hermanos queridos, David estaba tan seguro al expresar estas palabras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, no solamente en la muerte, sino que también en las adversidades de la vida, también tenemos que tener seguridad, porque el Señor está ahí todos los días. Aparentemente, hermano, en las adversidades de la vida el Señor no está, el Señor está ahí. Aparentemente, hermano, cuando en los momentos más dolorosos de la vida parece que el Señor no responde mi oración, pero el Señor está ahí.
Es ahí donde se va a reflejar verdaderamente la fe de los creyentes. A veces, hermanos, todos los días es necesario que el creyente enfrente adversidades de la vida para que aprendamos a correr todos los días a la cruz de Cristo. Con estos versículos, hermanos, nos enseña el salmista que la vida no siempre será color de rosa. La vida, hermanos, del creyente no siempre será, hermanos, momentos de felicidad, sino que también habrá momentos de dolor, de lágrimas. Habrá momentos también donde tenemos que estar en valles de sombra de muerte, donde la vida, hermanos, parece que nos toca ir de este mundo. Pero la pregunta, hermano, ¿estamos preparados para ese día? ¿Qué haríamos, hermanos, en ese momento? Solamente puedes hacer dos cosas. Estaba yo leyendo el anuario de la Sociedad Femenil. Decía un escritor que solamente puedes hacer dos cosas en ese momento: odiar a Dios, reclamarle a Dios, o simplemente decirle: Señor, ayúdame a comprender tu voluntad. Pero David dice en el versículo 4, aunque ande, dice, en valle de sombra de muerte, no temeré, no tendré miedo, porque tu presencia estará conmigo. Hermanos, debemos estar seguros todos los días de la presencia de nuestro pastor. Todos los días de nuestra vida, Él está ahí. Yo sé, hermanos, no somos inmunes al dolor, no somos inmunes al miedo. Yo sé que también llega temor en nuestro corazón. Todos, aún sabiendo el Evangelio, sabiendo la palabra. Cuando también, hermanos, mi hermano me escribe y me dice: ayer mamá iba a fallecer. Y en mi mente empezó a trabajar y yo dije: ¿qué pasaría si mi madre se hubiera ido? ¿Qué pasaría con mis hermanos? ¿Sostendrán su fe? ¿Se mantendrán firmes en la vida cristiana? No lo sé. Pero la Biblia nos exhorta, amados hermanos, como iglesia, aún en medio del dolor, debemos recordar que el Señor, nuestro pastor, está ahí. Tercero, hermanos, en el versículo 5 dice: enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, también debemos recordar que nuestro pastor se compadece en medio de nuestra debilidad. Ustedes, hermanos, si ustedes gustan, pueden llegar en casa, pueden meterse en YouTube, en Google, investigar cómo es la vida de la oveja. Dice los historiadores que la oveja es muy tonta. Es muy tonta la oveja, hermanos, que a veces, sin pensar, hermanos, se va a un camino equivocado, se lastima, queda ahí tirado, y el buen pastor va, lleva su aceite para curarle su herida. Se compadece de sus ovejas, lo levanta, y por eso Jesús nos comparó, hermanos, cuando Él habla de la parábola de la oveja perdida. Dice que cuando ve que no está, que faltó una, entonces dice que deja las 99, va tras ella, y Él dice: trae sobre sus hombros y lo lleva otra vez al redil. Eso es, hermano, el pastor de nosotros como iglesia, el príncipe de los pastores. Se compadece de nuestras debilidades. Y por esta razón debe ser un motivo también de gratitud decirle al Señor: Señor, gracias, porque aún en medio de mis debilidades, tú te compadeces de mí. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo muy claro en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor iba a pasar en la cruz? Pedro había dicho que él estaba dispuesto también de estar con él y de morir si era necesario. Y ustedes saben la historia, que Pedro lo negó 3 veces. Pero el Señor, hermanos, tan compasivo, y Él se compadece de su oveja, de su rebaño. En Juan capítulo 21, vemos al Señor acercarse. Pedro ahí estaba en la barca, estaba pescando, porque se sintió, hermano, inútil. Pedro dice en el versículo 3, voy a pescar. No soy bueno para ser apóstol, no soy bueno para ser discípulo. Mejor voy a volver a mi pasado. Eso fue las palabras de Pedro. Entonces Pedro fue a pescar, entró en la barca y dice que en esa noche no pescaron nada. Y cuando Jesús llega en la orilla del mar y pregunta: ¿tienen algo de comer?, dice. Y Pedro se dio cuenta que era el maestro.
Entonces Pedro dice que puso su ropa, se tira al agua y sale a ver el maestro. Y el Señor, en lugar de que le diga a Pedro, Pedro, tú no sirves para nada, tú me prometiste. No, ¿sabes lo que hizo el Señor? Dice la Biblia que tomó brasas, puso a asar el pescado y le dio de comer a Pedro y a los que estaban con él. Yo me imagino, hermanos, el momento de esa escena, comiendo Pedro, creo que estaba comiendo con una amargura, con dolor en su corazón. Él lo traicioné, pero él me está dando comida. Entonces, hermanos, vemos el amor del Señor. Le dice a Pedro, Pedro, ¿aún me amas? 3 veces falló y 3 veces fue la pregunta. Vemos, hermano, nuestro gran pastor que dio su vida por nosotros en la cruz, se compadece de nuestras debilidades todos los días. Él, hermanos, sana nuestras heridas. Él nos ayuda a levantar en medio de nuestra debilidad. Y Él nunca nos dejará de bendecir. Ahora, entonces, nuestra gratitud debe expresarse como lo expresó David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados hermanos, en gratitud a lo que el Señor hizo por nosotros, debemos también decir, Señor, gracias. Que no solamente, hermanos, seamos creyentes malagradecidos y no decirle al Señor gracias. Todos los días debemos venir a la presencia del Señor y decir, Señor, gracias. Yo sé que no lo merezco. Yo sé, Señor, que soy digno de muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero es por tu regalo, es por tu dádiva me diste la eternidad. Me diste la vida eterna. Recordemos, hermanos, que también en la antigüedad la oveja tenía que dar lana y tenía que dar leche. ¿Y qué estamos dando nosotros? ¿Qué le estamos dando al Señor, a nuestro pastor? ¿Estamos también dando lana y leche, hermanos, como la oveja? ¿Estamos respondiendo, hermanos, verdaderamente el llamado de Dios? ¿O simplemente queremos vivir una vida cristiana tan relajante? ¿Una vida cristiana sin compromiso? ¿Una vida cristiana sin obligaciones? Pero en aquel tiempo, hermanos, la oveja también tenía que dar lana y tenía que dar leche. Nosotros también, como verdaderos creyentes, tenemos que responder el llamado del Señor. No solamente vivir una vida cristiana tan relajante, sin compromiso y obligaciones. Como iglesia también tenemos compromiso, tenemos obligaciones. Yo creo que también hemos estudiado desde que usted hizo su profesión de fe y la debemos recordar siempre. Entonces, hermanos, hoy es un momento de decirle al Señor, gracias. Que no sea solamente hoy, todos los días debemos responder gozosamente el llamado del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, por medio de su palabra nos hemos edificado. Amén.